Las consecuencias de la privación de sueño, en realidad, cuando uno habla de lo metabólico y cognitivas, en realidad son bien amplias, ¿ya? Les voy a mencionar lo que me parece más relevante dentro de lo que hay más evidencia y eventualmente dentro de lo cognitivo lo que quizás a ustedes es lo que más pudiera servirles. A ver, como para revisar algunos conceptos básicos respecto a sueño, hay que conocer, perdón, primero que dentro cerebralmente, neurológicamente, lo que modula el ciclo sueño-vigilia, el lugar donde está el reloj maestro, por decirlo de esto, ya es esa estructura que aparece bien, bastante pequeña y en realidad, que es el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Que si uno lo mira en detalle y revisa un poquito la neuroanatomía, tiene una ubicación anatómica que no es casual ni al azar tampoco. Está ahí, bueno, de manera supraquiasmática, ¿cierto? Está inmediatamente por el lado, por decirlo, de este haz, que es el haz retinotalámico, que recibe aferencias desde la retina, donde impacta la luz, que es un indicador no menor en términos de la regulación para el ciclo sueño-vigilia. Ya está cerca de otras estructuras anatómicas también, como bueno, el hipotálamo y la glándula pineal, también que está por acá atrás, y que es la que se encarga de la secreción de la tan de moda y controversial melatonina, ¿no? Y dentro de esta regulación del ciclo sueño-vigilia, hay dos mecanismos básicos conocidos y descritos en la actualidad que son los que se encargan de ordenarnos en este sentido. Por un lado está el ciclo circadiano, que es el ciclo que en los humanos en general, fisiológicamente, dura cerca de 24 horas. Y por otro lado están los mecanismos homeostáticos, que como les puse ahí, son señales que se acumulan progresivamente en vigilia y que disminuyen en el sueño, ¿ya? Una de las más conocidas es la adenosina, que es una señal, que es una sustancia que se va acumulando durante vigilia progresivamente, ¿sí? Y cuando llega a un límite, a un nivel, es como que de alguna manera le avisa al cerebro: hay que dormir porque ya estoy en un nivel límite. Una de las cosas, por ejemplo, que habitualmente usamos para engañar este sistema es la cafeína, porque la cafeína inhibe la adenosina, ¿sí? Es como una trampa neurobiológica. Tomamos café, baja la adenosina, baja su acumulación y entonces el cerebro lee un poco que no es tan pronto para dormir, ¿no? Bueno, entonces el nivel de vigilia tiene cierto umbral que va a estar dado también por esta acumulación de señales neurobiológicas como la adenosina, como la melatonina, por ejemplo, y llega un momento en realidad en que se gatilla el sueño. La interacción de estos dos mecanismos claramente es lo que define tanto el momento del inicio como el término del sueño. Y así como la estabilidad de las funciones neurocognitivas en vigilia. Las sustancias que están en este equilibrio, que en realidad son hartas, ¿ya? Está la adenosina, como les mencionaba, la melatonina, y también hay otras neurotransmisores como la orexina o hipocretina, que es una de las que falla en la narcolepsia, que es una de las enfermedades que está dentro de los trastornos del sueño, ya tienen funciones
como conversábamos, no solamente de esta regulación que tiene que ser bastante fina entre la vigilia y el sueño, sino que también estabilizar la vigilia como para poder correctamente y adecuadamente tener funciones de vigilia, que son las funciones, en humanos, las funciones cerebrales superiores, ¿cierto? Como atención y concentración, memoria, etcétera. Respecto a la fisiología del sueño también, hay que conocer que el sueño tiene una arquitectura que es normal, que podemos graficarla en lo que llamamos el hipnograma de sueño. Ya este es en adultos, esto va cambiando a través de la edad, pero en adultos, después de los 16, 17 años, más o menos dormimos así, ¿ya? Donde aquí tenemos vigilia, sueño REM, etapa 1, etapa 2, que son el sueño superficial. Bueno, y la etapa 3 y 4, que hoy día más bien es 3 y 4 sería solo una etapa. Etapa 3 y 4 y sueño REM son parte del sueño profundo, y etapa 1 y 2 son parte del sueño superficial. Todas estas son parte del sueño no REM, y el resto es el sueño REM. Y como ven también hay una proporción que es fisiológica, ¿ya? Que el sueño no REM es la mayor parte, alcanza hasta un 80% en los adultos, y cada una de estas etapas tiene un porcentaje que es normal, ¿sí? Y en la etapa REM también, bueno, es bastante variable, pero en adultos lo fisiológico es tener entre un 20 y un 25% de sueño REM durante la noche, ¿ya? Otra característica del sueño en adultos fisiológico es que, como ven, el sueño REM, si uno mira este hipnograma, primera y segunda mitad de la noche, si ustedes se fijan, el sueño REM principalmente se concentra en la segunda mitad de la noche. En la primera mitad de la noche hay más bien sueño superficial y sueño profundo, pero de etapa 3 y 4, ¿sí? Y la segunda mitad de la noche predomina el sueño REM, que es el sueño donde, entre otras cosas, hay más actividad onírica, soñamos más. Bueno, también dentro de la arquitectura del sueño y del sueño normal, se ha visto que el sueño está distribuido en ciclos, ¿sí? Que incluye las etapas REM y no REM. Durante una noche normal debieran haber entre 4 a 6 ciclos de sueño por noche, ¿ya? Y cada ciclo de estos dura entre 90 y 110 minutos. Como ven, la arquitectura del sueño no hace tanto tiempo que se descubre, como desde los años 50 más o menos, pero hoy día, dentro de todo, en ese sentido está bastante claro cuál es la arquitectura, cuáles son las proporciones fisiológicas que debieran haber. Hay varias pistas, varias claridades de cuáles son las alteraciones en las proporciones, etcétera. Pero de todas maneras es un tema que no es tan fácil de estudiar porque no es tan fácil de manipular. Bueno, y para empezar a entrar entonces en el tema que es las consecuencias de la privación de sueño. Cuando vivíamos en las cavernas, cuando no había luz, probablemente no existía este problema, ¿ya? O existía bastante menos que hoy día. Y en los últimos 2 o 3 siglos, desde que este brillante inventor, literalmente brillante, nos aporta, ¿cierto?, con la luz eléctrica, empieza claramente a surgir algunas consecuencias no tan positivas. Y en ese sentido, Thomas Alva Edison, con su aporte de la luz, de alguna manera, nos aporta la posibilidad de que ya nuestra actividad y nuestros ritmos no solamente van a estar dirigidos por el ciclo de luz-oscuridad propio de la naturaleza, sino que también podemos extenderlo o reducirlo un poco a voluntad
gracias a la luz artificial, ¿no? Bueno, también hay otras cosas que evidentemente han hecho que la privación de sueño o la disminución de la cantidad de horas que dormimos. Hay otras características culturales, como puse acá, de industrialización, trabajo en sistema de turnos, cada vez más, y el último tiempo el tema del sistema de trabajo de turnos en los distintos servicios, no solamente en salud, en la productividad, en las mineras, bueno, casi donde uno mire hay muchos sistemas de turnos, lo cual evidentemente no es muy fisiológico. Y bueno, el uso de pantallas, que hoy día es transversal casi a todas las culturas y a todas las edades, ¿no? Aquí alguna información respecto a cómo ha evolucionado esto. Si veíamos que en 1878 se inventó la luz, miren cómo ha evolucionado nuestra cantidad de horas de sueño en los adultos en los últimos años. Es un siglo y miren cómo ha disminuido. O sea, en este siglo se dice que en promedio los adultos dormimos al menos 2 horas menos de lo que dormíamos a comienzos del 1900, lo cual no es menor. Y bueno, hay algunos estudios epidemiológicos, no chilenos, pero que dicen que hasta el 36% de los adultos sufren somnolencia diurna excesiva, ¿ya? Y la mayor parte de las veces no es por trastornos del sueño que lo expliquen, sino que más bien la mayoría de las veces en esta soberbia de no dormir, porque dormir es una pérdida de tiempo, según muchos, muchos deciden no dormir, ¿no? Y ocuparse en otras actividades. Bueno, ¿qué es lo que en salud, específicamente en la salud, y que nos toca como rol dentro como agentes de salud, tenemos que tener claro es que hoy día hay bastante evidencia, y yo diría que desde los últimos 20 años ha habido un aumento explosivo de evidencia, de trabajos y de personas en investigar interesadas en este tema. Principalmente en los primeros años acerca de la alteración en las funciones cerebrales superiores, que es algo que vamos a revisar, en las funciones metabólicas y endocrinas, donde está el tema de la hipertensión arterial y la diabetes, la obesidad. Y también en los últimos años se ha visto que además de eso hay alteraciones en las vías inmunes, en dolor también, los umbrales de dolor y trastornos mentales. ¿Por qué decidí cuando me pidieron que les colaborara con una charla hablar sobre las repercusiones, entre otras cosas, cardiovasculares de la privación de sueño? Bueno, primero porque evidentemente sueño es un tema que a mí me interesa, y segundo porque de lo que todavía nos morimos los chilenos principalmente es de las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, además de las enfermedades cardiovasculares reconocidas, ¿cierto?, este aumento increíble también de sobrepeso y obesidad, que aquí les puse algunas cifras de la última, de la Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010, ya donde ven estas cifras que evidentemente son del terror, ¿no? En esta encuesta del 2009 y del 2010, por primera vez en Chile, se pregunta sobre trastornos del sueño. En esta encuesta, que es poblacional, y en el ítem de trastornos del sueño preguntaron algunos síntomas que hacen pensar en trastornos del sueño. No es específico, pero da una alta probabilidad. Y miren el número que arrojó: 63.2% de la población entrevistada adulta en mayores de 15 años aparece como con una alta probabilidad de tener algún trastorno del sueño, ¿ya? El año 2010 hubo un estudio chileno también sobre trastornos del sueño y enfermedades mentales, donde aplicaron una encuesta específica para trastornos mentales y trastornos del sueño, y ahí aparece una cifra más baja, que es de 26.3, pero de todas maneras sigue siendo alta, ¿no? Bueno, entonces en estas consideraciones pasemos a revisar también
esto, que si bien no es algo médico directamente, pero también la privación de sueño, esto es conocido y tiene que ver con nuestra responsabilidad, no solamente como agentes de salud, sino que también como personas, ¿no? Que el que decide privarse de sueño, en realidad, es un peligro no solamente para quien lo decide, sino que también para terceros. Y ustedes, o todos escuchamos todos los días en las noticias, accidentes de tránsito, ¿cierto? Los accidentes de tránsito, los buses, los tan temidos buses. Y bueno, y gran parte de ellos tiene que ver no solamente con los sistemas de turno, sino que también con la privación de sueño. Y ahí hay estudios, entrando ya un poco más a las consecuencias más neuropsicológicas de la privación de sueño, es que hay asociaciones y comparaciones, claras de que el privarse de sueño, principalmente el permanecer en vigilia más de 16 horas, claramente produce déficit psicomotores en capacidad de reacción, en atención, que son similares a los niveles mínimos de alcoholemia permitidos por la ley, ¿ya? O sea, tomarse una copa de vino en la capacidad de conducción no es tan distinto a no haber dormido una noche. Ahora, lo que pasa es que no dormir es legal. Actualmente el beber alcohol, ¿cierto?, es ilegal. El carabinero no le va a preguntar si durmió o no durmió. Te va a hacer una alcoholemia. Pero bueno, ahí va la responsabilidad, ¿no? Bueno, hay cosas que son bastante claras y que todos de una u otra manera probablemente lo hemos vivido, ¿cierto? Que claramente la privación de sueño provoca algunas cosas que son subjetivas, como la somnolencia diurna excesiva, andar con sueño durante el día. Una disminución en la vigilancia, andar más desatento. Altera las funciones cerebrales superiores, dentro de las cuales está la memoria a corto y largo plazo, la atención o concentración. Y como conversábamos también, hay una reducción en el rendimiento y, entre otras cosas, el tiempo de reacción, ¿cierto? Cuando se atraviesa el perro o salirse de la ruta o alcanzar a frenar no es lo mismo habiendo dormido bien que no habiendo dormido o habiendo dormido 1 o 2 horas. Salir del posturno, por ejemplo. Una de las teorías, una de las hipótesis por las cuales se cree que disminuyen estas capacidades tiene que ver con esto que se llaman los microsueños, ¿sí? Los microsueños están definidos neurofisiológicamente por electroencefalograma como el entrar en la etapa 1 de sueño, que por lo que conversábamos es parte del sueño superficial, ¿cierto? Y que es más bien la transición de la vigilia al sueño, ¿sí? Donde hay movimientos oculares lentos y a veces puede ir acompañado de un sueño comportamental, de esto cuando uno se está quedando dormido, ¿cierto? Por ejemplo, los cabeceos, esta sensación de que los ojos se empiezan a cerrar, de que estamos pestañeando más lento, ¿cierto? Ahí disminuye la frecuencia en el electroencefalograma, ¿sí? Y bueno, son microsueños que a veces invaden, se meten un poco en la vigilia y por eso cuando uno cree que está despierto y está, por ejemplo, frente al computador tratando de estudiar y pasa así como un segundo y uno vuelve a abrir los ojos y dice, ¿qué pasó? ¿Me quedé dormido? ¿Cierto? O se cae la cabeza, etcétera. Bueno, respecto a la consolidación de la memoria propiamente tal, y esto creo que puede interesarles ya que están en una etapa de que la principal pega de ustedes es aprender. Para aprender hay que dormir. Eso está muy claro y como ven, una de las primeras publicaciones que se hizo al respecto sin conocer mucho sobre la fisiología del sueño ni sobre el sueño mismo, pero en el año 24 ya hubo una publicación que de un investigador que comparó y dijo, bueno, ¿qué pasa en el rendimiento de memoria? ¿El dormir será una ventaja por sobre los que no duermen? Y efectivamente él ya observó, sin tener casi nada de idea de esta fisiología que hablamos del sueño, de que efectivamente el dormir y el no dormir normal da una ventaja en el rendimiento de memoria de aprendizaje.
En los 50, como les contaba, se descubrió esta arquitectura del sueño, de estos ciclos REM y no REM. Y ahí ya empezaron a revisar, a mirar más en detalle entonces si es que esto de la consolidación de la memoria, de aprender, es posible gracias a estos estadios de sueño que habían descubierto, más que solo al dormir mismo, que en el año 24 este investigador llegó hasta esta conclusión más gruesa, ¿no? Porque tenía menos datos disponibles. Ahora, como les decía, estudiar sueño no es tan fácil, porque no es tan fácil manipular las etapas, no es tan fácil hacer algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es dormir poco? ¿Qué es privación de sueño? ¿Es no dormir nada? ¿Es dormir 2 horas? ¿Es dormir 3 horas? ¿Qué pasa con los requerimientos individuales de sueño? Entonces, bueno, ahí en lo metodológico hay varias dificultades, ¿ya? Pero bueno, se ha avanzado, por supuesto, se ha investigado y desde los 50, cuando existe este descubrimiento, evidentemente ya empiezan a resolverse algunas cosas. En los 70, la pregunta que aparece es, bueno, ¿cómo es que el dormir entonces nos da una ventaja? ¿Es de forma pasiva? Porque como dejo de recibir otros inputs, dejo de recibir otros estímulos supuestamente, entonces esto da paso a que la información que cogí durante la vigilia se consolide, pasa al disco duro, o más bien es una función un poquito más activa, en realidad permisiva o potenciadora del sueño, o definitivamente en el sueño algo pasa en los circuitos neurobiológicos que permite que en el sueño hay una conversa entre las distintas vías neuronales y las distintas estructuras que permita que esta información quede como una huella, ¿no? Pase al disco duro. Si pensamos en una división que es como la actual y relativamente básica de la memoria, tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿cierto? Y dentro de la memoria a largo plazo está la declarativa y la no declarativa. La no declarativa, perdón, es como la del hacer, es como el de aprender a andar en bicicleta. Cuando a uno le enseñan a andar en bicicleta, no le dicen, oye, súbete, pon los pies en los pedales, agarra el manubrio, sino que más bien es el que a uno le muestran y uno tiene que subirse y aprender, ¿cierto? Es la memoria del hacer. La declarativa se divide en lo semántico y en la episódica, que tiene que ver con los conceptos, con el conocimiento explícito y declarativo. ¿Sí? Es una división básica de memoria. Y en esta división de los tipos de memoria a largo plazo, también dijeron, bueno, el dormir y las etapas de será igual de ventaja o de desventaja para estos tipos de memoria. Si privo a alguien de sueño REM, será el mismo efecto en la consolidación de la memoria no declarativa que de la declarativa. Bueno, y así se pueden hacer infinitas preguntas, ¿no? Y entonces actualmente, o sea, en los últimos años surgen varias teorías que intentan dilucidar esto, ¿ya? Hay una hipótesis que es de proceso dual, donde de alguna manera intenta diferenciar de qué etapas y de qué manera se beneficia esta consolidación de la memoria en sueño, que tendría algunas diferencias, ¿no? Entonces así la memoria no declarativa sería claramente sueño dependiente y etapa específica donde el sueño REM contribuye a las habilidades de percepción y el no REM principalmente a las habilidades motoras, como este ejemplo de andar en bicicleta que les contaba. ¿Ya? Y la memoria declarativa más bien tiene una relación que hay evidencia, pero menos clara con el sueño, y se beneficiaría principalmente del sueño de ondas lentas o sueño 3 y 4. Ahora, hay otra hipótesis, que es la hipótesis más bien secuencial,
que dice que en realidad no solamente tiene que ver el beneficio con las etapas en sí para estos tipos de memoria, sino que también con la secuencia de esto, ¿ya? El objetivo, más que se aprendan las teorías, es mostrarles que todavía es un tema que no está 100% claro, que no son hipótesis que sean excluyentes el día de hoy, y que claramente también hay otros factores que influyen en la consolidación de la memoria y que no podemos desconocerlo, que tiene que ver, por ejemplo, con la motivación, con la relevancia subjetiva de la información. Voy a aprender menos algo que no me interesa y probablemente voy a poner más atención y más esfuerzo en aprender algo que sí es de interés. Entonces, bueno, todavía existen bastantes interrogantes. Lo que está claro es que el sueño sí beneficia la memoria, sí beneficia la consolidación de la memoria y, como conversábamos, las funciones cerebrales superiores, dentro de lo cual está la atención, ¿cierto?, la capacidad de reacción, de discriminación, etc. Ahora, estas interrogantes que están aquí, que se las puse, por ejemplo, bueno, ¿cuánto exactamente es la cantidad óptima? ¿Se puede determinar? Porque, como conversábamos, también hay requerimientos que son individuales de sueño. Entonces, el intervalo óptimo entre la adquisición, entre que uno estudia o le llega alguna información, y ir a dormir. Tampoco está claro. Hay mejoras observadas después de 8 horas nocturnas del sueño, así como también luego de permitir a las personas dormir una siesta. Entonces, en realidad, ¿es solo el sueño nocturno o este sueño de 8 horas? ¿O basta el efecto que si uno estudia, duerme una siesta y ya, aprendimos? Bueno, y pareciera ser más favorable cuando es de 1 o 2 horas después del aprendizaje el ir a dormir. Consecuencias metabólicas. Aquí principalmente voy a hablarles algo del tema del control glicémico. Revisar algunos conceptos básicos de la glucosa y del control glicémico, ¿cierto? Es que, bueno, la glicemia en la sangre tiene un estrecho control, o debiera serlo en condiciones fisiológicas. Su balance depende de varios factores, entre otras cosas la producción hepática, la utilización de los tejidos de la glucosa dependientes de insulina. Y por otro lado está el concepto de la sensibilidad a la insulina, ¿cierto? Donde una disminución a la sensibilidad o resistencia a la insulina es que se requieren niveles elevados de insulina para mantener una normoglicemia, ¿ya? Y ojo, porque también, el tema de la alta prevalencia de la diabetes y de lo que nos morimos los chilenos y todo, pero no es menor el considerar que también esto tiene un ritmo biológico que no es lo mismo durante el día y la noche. No es lo mismo comerse un sándwich en la mañana, al desayuno, que comerse ese sándwich a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la resistencia a la insulina tiene una curva también que tiene que ver con el dormir y el despertar, o con la luz y la oscuridad, ¿ya? La resistencia a la insulina tiene un aumento fisiológico en la noche. La tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Como sabemos, la capacidad de metabolizar la glucosa exógena y retornar a normoglicemia, depende, entre otras cosas, de la secreción pancreática de insulina aguda, por un lado, frente a una carga aguda de glucosa, y también sostenida, ¿sí? El páncreas no solamente tiene que funcionar cuando comemos, sino que también tiene que mantener un nivel óptimo de insulina en la noche cuando estamos en ayuna. La cantidad que secreta de insulina, obviamente, es distinta que cuando comemos inmediatamente, ¿sí? Y eso, evidentemente, esa regulación tan fina es crítica en el balance glicémico. Varía a través del día, entonces, esta tolerancia a la glucosa, y es mínima a medianoche. Marcadamente mayor en las tardes y es menor en la mañana, ¿ya? Bueno, hay mecanismos variados que mantienen la normoglicemia en las horas del sueño. Por ejemplo, esto que conversábamos de la resistencia a la insulina que aumenta en la noche, ¿cierto? Y considerar también que dentro de eso la utilización de glucosa, el metabolismo en la noche y mientras dormimos, más que solo en la noche, no es lo mismo que durante el día,
¿sí? Y dentro de eso, dentro del sueño mismo, en el sueño REM el metabolismo es menor que en el sueño REM. En sueño REM también se llama sueño paradójico porque se ven niveles metabólicos parecidos a los de vigilia. Entonces, bueno, las consecuencias metabólicas específicamente en el tema de diabetes, glicemia y de obesidad. Hoy día claramente hay bastante evidencia que habla que los trastornos tanto en la calidad como en la cantidad de sueño y los patrones irregulares, como por ejemplo hacer turnos, se asocia a consecuencias negativas como obesidad y deterioro en el metabolismo de la glucosa, ¿ya? O sea, no solamente los diabéticos andan peor con esto, sino que también los que no somos diabéticos, si es que nos sometemos a esto, también nuestro control glicémico se va a ver alterado, se va a ver al menos estresado. Y bueno, específicamente con diabetes, ¿habrá alguna asociación causal de esta alteración de sueño con la diabetes tipo 2? Bueno, este es un mecanismo que se postula que como la pérdida de sueño, la disminución de sueño lleva a riesgo de diabetes, ya donde aquí se ven tres grandes mecanismos, que es una alteración en el metabolismo de la glucosa, un aumento del apetito por desregulación de las hormonas que tienen que ver con la regulación del apetito y con una disminución en el gasto energético, ¿sí? Aumenta la resistencia de la insulina, se aumenta de peso y lo que claramente produce un aumento de riesgo de la diabetes. Esto es más o menos parecido, pero que tiene que ver con que la restricción de sueño produce una alteración en el balance energético, donde la tendencia sería a la ganancia de peso por disminución del gasto energético. Me quedan 2 minutos, así que voy a tener que pasar relativamente rápido, ¿ya? Este es un trabajo que es de ahora último, de hecho está en prensa, de la Sleep Medicine, ya que es un review que demuestra que no solamente el dormir poco, sino que el dormir mal tienen una relación significativa con los niveles altos de hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Peor control glicémico, no solamente en diabéticos, sino que también en los sujetos o en los controles sanos que estudiaron, también tenían niveles, por ejemplo, de glicemias basales más altos. Respecto a la calidad de sueño, 2 palabras, es que en lo que hay más evidencia, y también en hipertensión, que algo les voy a mencionar, ya es en síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? SAOS, apneas del sueño, ¿ya? Donde hay una clara relación de las consecuencias metabólicas en la gente que tiene apneas del sueño y que tiene diabetes y obesidad. Que metabólicamente ellos andan peor cuando tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño no tratado que los con SAOS tratados. Hipertensión, 2 palabras también. Bueno, no voy a alcanzar a hablarles mucho de la fisiología del cardiovascular en sueño. Lo que sí entender que en sueño y en un sueño normal hay un predominio del tono parasimpático, es decir, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y existe entonces el conocido patrón de dipping nocturno, ¿cierto? Que es la baja del 10% de la presión arterial durante la noche, durante el sueño, principalmente en sueño no REM. ¿Ya? Las personas que duermen poco y las personas que duermen mal, como en la apnea obstructiva del sueño, que tienen muchos microdespertares, este predominio del tono parasimpático durante el sueño no sucede. Por lo tanto, se pierde este patrón de dipping nocturno que es lo fisiológico, ¿ya? La teoría dice que, vamos a avanzar, ahí, ¿ya? La teoría importante que finalmente agrupa a la mayoría de los trastornos del sueño, donde hay más evidencia es en apnea obstructiva del sueño y también en privación de sueño, ya es que estos despertares en la noche o esta baja en la cantidad de sueño en la noche lo que produce es una estimulación
permanente y aumentada del sistema simpático, lo cual sería un factor de riesgo importante y causal para la hipertensión, ¿ya? En apnea obstructiva del sueño, que es uno de los trastornos del sueño más frecuentes, el beneficio principalmente y la asociación es que tiene una relación causal demostrada con apnea del sueño, o sea, con hipertensión, perdón. Por un lado, por este tono simpático sostenido y pérdida del patrón nocturno de caída de la presión arterial. Y entonces el beneficio principal del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño sería en las personas con hipertensión arterial refractaria, ¿sí? Bueno, en dormidores cortos y en gente que duerme poco. La gente que duerme mucho, si bien hay algunos problemas metodológicos, pero también hay una evidencia importante de que hay un impacto no solo agudo, sino que también crónico en el tema de la presión arterial, ¿cierto? Donde probablemente es deleterio y está involucrado en la génesis de la hipertensión arterial. Y en la calidad hay, en síndrome de apnea obstructiva, por supuesto que, como les decía, hay una evidencia clara de que hipertensión y síndrome de apnea obstructiva tienen una relación causal clara. El impacto del uso del CPAP en las hipertensiones principalmente refractarias, ¿ya? Y en otros trastornos del sueño en realidad no hay suficiente evidencia que avale esta hipótesis. Ok, en honor al tiempo, voy a darle espacio a preguntas si quieren hacer. Sí. Por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano para que les acerquen un micrófono. Y al momento de hacer la pregunta, se identifican, por favor. Sí. Hola. El uso de pantallas, por ejemplo, o de dormir con luz prendida cuando uno, o sea, claro, dormir con luz prendida o con la tele o algo así, ¿influye también en todo esto o se considera como que este sueño igual es reparador? A ver, donde hay más evidencia tiene que ver con el uso de las pantallas. Tienen una charla, creo que, ¿cierto?, del uso de pantallas específica. Hasta donde yo sé, el uso de pantallas, donde hay más estudios, donde hay más evidencia, tiene que ver con el uso de pantallas y disregulación del cerebro en torno al ciclo luz-oscuridad, ¿no? Se relaciona mucho con el insomnio en términos de que, como de alguna manera engaña el cerebro, que hay luz y entonces que es de día, bloquea la melatonina, ¿sí? Y entonces habría más dificultades en conciliar el sueño. Respecto al mantener la luz durante el sueño, no sé si hay tantos estudios, la verdad que lo desconozco. Uno tendería a pensar que efectivamente puede afectar y las personas tenderían a despertar más, pero la verdad que desconozco si es que hay algún estudio particular respecto a comparar eso. Yo quería preguntar con respecto a la disminución de horas de sueño, si es que esto afectaría teniendo menos ciclos de sueño durante la noche o teniendo ciclos más cortos, en realidad. A ver, los ciclos de sueño tienen esta arquitectura que está puesta en la presentación, pero no se los alcancé a mencionar, que son como rígidos, ¿no? Un ciclo de sueño se considera desde sueño no REM, sueño superficial, etapa 1 o 2, hasta que aparece el sueño REM, ¿sí? Eso es rígido, ¿sí? Entonces, cuando uno se priva de sueño, pasan dos cosas. Y ahí también depende si la privación es crónica o es aguda y si es parcial o si es completa, ¿sí? Por eso les digo que no es tan fácil hacer las distinciones. En las privaciones que son agudas, por ejemplo, me quedo toda la noche estudiando para el día siguiente ir a dar la prueba, lo que va a pasar es que al otro día, cuando ustedes duerman, ya independiente de la hora, es que va a haber lo que se llama un rebote del sueño profundo, ¿sí? Porque como proporcionalmente disminuyeron no solamente la cantidad de ciclos de sueño, sino que el sueño profundo, que tiene la función más reparadora,
Lo que va a pasar es que al día siguiente, en vez de tener un 20-25% de sueño REM, puede que tengan 30%. Y así también de sueño 3 y sueño 4. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta. Quería preguntar cómo, o sea, cómo definimos más o menos bien una buena calidad de sueño. Por ejemplo, si uno hace eso como de ya, duermo 15 minutos, después, no sé, estudio, después vuelvo a dormir 15 minutos, ¿eso podría considerarse una buena calidad de sueño? ¿Sería reparador o no? A ver, es que hay que diferenciar la función de las siestas, que hay alguna evidencia que sí sirven. Algo les mostré, ¿cierto? Que las siestas durante el día, principalmente, que es lo fisiológico, aunque en teoría los adultos no necesitamos dormir siesta, sí sirven, sí tendrían alguna función reparadora y reponedora, ¿ya? Pero eso no reemplaza el dormir nocturno, porque el dormir nocturno, que tiene que ver con tener esta arquitectura, con tener estos ciclos, ¿cierto? Y en una proporción fisiológica, lo da también una cantidad de horas de sueño mínima necesaria, dentro de lo cual estadísticamente en la población son entre 7 y 8 horas en los adultos, ¿sí? Entonces, claro, estas siestas uno pudiera decir, claro, pueden un poco como amortiguar la sensación de cansancio, esto que tú dices, bueno, voy a dormir un ratito para poder seguir estudiando, pero estrictamente en esto que conversábamos de las consecuencias más metabólicas, control glicémico, control de hipertensión arterial y génesis también de hipertensión arterial y riesgo de diabetes, esta siesta en verdad no sirve, porque como conversábamos, estos patrones de resistencia a la insulina, del predominio del tono parasimpático en sueño no REM, tiene que ver con la duración, con los ciclos, con el respeto de esta arquitectura, que evidentemente en 15 minutos no se alcanza a producir ni medio ciclo, ¿no? Ni un cuarto de ciclo, considerando que los ciclos duran entre 90 a 100 minutos. ¿Sí? Ok, gracias. En honor al tiempo, sí, gracias. En honor al tiempo y para buen transcurso de todo el Congreso, terminamos aquí esta sesión. Agradecemos a la doctora Quintanilla por esta presentación y tendremos un receso de 5 minutos.
Por favor, recuerden que a las 9:15 se retoma esta sesión. Gracias. Sí, a las 9:15. Tomen asiento, por favor, estamos prontos a comenzar.
Dale. Sí. A continuación, pasaremos a la segunda charla de la mañana que lleva por título Trastornos del sueño, un diagnóstico que debemos tener presente. Se les roga, por favor, apagar sus celulares y no abandonar en la medida de lo posible el salón. Muchas gracias. Ya. Bueno, continuando, y espero que esta sea menos densa que la anterior, ¿sí? Un poco más amigable. Los trastornos del sueño, en realidad, como dice acá, es un diagnóstico que en el programa de ustedes debe aparecer como diagnóstico diferencial. Yo, como que a última hora, le cambié el nombre y le puse solo diagnóstico, porque hay que tenerlo presente no solamente en el diagnóstico diferencial, como lo vamos a ver, sino que de manera permanente, por decirlo. ¿Sí? Si uno ve esa imagen, ¿qué creen que es? Una cancha de tenis, ¿cierto? Sorpresa. Es una cancha de un lugar de corrida de toros. Entonces, quizás una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de esta charla es que, primero, no todo es lo que parece. No siempre el motivo de consulta de nuestro paciente por la que llega es el diagnóstico o lo que a primera vista parece ser, ¿sí? Y cuando yo estaba haciendo mi formación en sueño, mi maestra siempre me decía que sueño es un tema relativamente fácil, que en realidad no tiene mucha dificultad. Pero lo principal es sospecharlo, lo principal es buscarlo activamente, ¿sí? Porque si no, se nos pasa muy fácilmente, ¿sí? Y entonces la idea es mostrarle un par de viñetas de casos clínicos, dos particularmente, con mi sesgo, porque yo soy psiquiatra, ya así que van a ser de salud mental, donde vamos a ver, uno es experiencia personal y otro es de una colega que me lo facilitó, ya de mis primeros años de práctica como psiquiatra, sin conocer en realidad o conocer escasamente el tema de sueño. Bueno, ¿por qué es importante saber sobre trastornos del sueño? Primero, porque es un tema emergente, como conversábamos. Hay que tenerlos presentes también porque nadie diagnostica lo que no sabe, por lo tanto hay que conocerlos. Como les mostraba en la charla anterior, la prevalencia en la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 y en este estudio que les mostré, que es este que aparece acá, ¿sí? Que es del 2010, tienen una alta prevalencia de todas maneras, así que a lo que se dediquen les va a tocar. Y siempre hay que tener presente que puede ser el diagnóstico primario del paciente que nos está consultando por algún motivo, puede ser parte de un diagnóstico diferencial también dentro del ejercicio diagnóstico. También, y yo les diría que es más la regla que la excepción, habitualmente se presenta como una comorbilidad, ¿sí? Y también, y esto es muy importante, que puede, y no es inhabitual, que sea una complicación a un tratamiento prescrito por nosotros, ¿sí? O sea, que de alguna manera sea iatrogénico. Bueno, en este estudio que les mencionaba, que es del año 2010, un estudio chileno, donde muestra ahí la prevalencia de 26.3% en la población de Santiago, ¿sí? En un estudio poblacional de trastornos del sueño. El caso clínico 1. Una mujer de 49 años, ingeniero, funcionaria pública, con un cargo de responsabilidad incluso, con antecedentes de hipotiroidismo en tratamiento compensado, dislipidemia también en tratamiento con hipolipemiante, menopáusica sin terapia de reemplazo hormonal, un índice de masa corporal de 29,
antecedentes de episodios depresivos recurrentes, tratados, algunos completamente, con éxito, con alta clínica, y otros con abandono. Como ven ahí, antecedentes del año 80, 92, 94, 2005, 2006, de episodios depresivos recurrentes. Una historia de cuadros del ánimo familiar, claramente, con suicidios en la familia, principalmente por la línea materna, ¿sí? Fumaba hasta medio paquete día y alcohol muy ocasional, fines de semana principalmente, consumo moderado, recreacional. Consulta conmigo en mayo del año 2007, ya llevaba 2 semanas de tratamiento por un nuevo cuadro depresivo y hace 2 semanas que había consultado con médico general y le habían iniciado medicación, ¿sí? El cuadro clínico estaba caracterizado, bueno, cumplía con todos los criterios de depresión y además cursaba con importante angustia, que a veces en el día llegaba a crisis, desánimos y se quejaba también de somnolencia diurna excesiva, ¿sí? Cosa que no es infrecuente en los pacientes con depresión, porque como cursan con insomnio, duermen pocas horas, entonces, bueno, lo esperable, ¿cierto?, es que en el día anden con sueño, les falta energía, anergia, la sensación de tener sueño poco reparador e insomnio de mantención. No era tanto de conciliación, sino que era más de mantención. Entonces, bueno, le hice algunos cambios en el esquema farmacológico, pero le mantuve el clonazepam en la noche, porque ella me dijo que dormía más o menos. Y la idea era verla en 3 o 4 semanas con exámenes y con este cambio del esquema antidepresivo principalmente. Fue a controles mensuales con el cambio antidepresivo a través de los meses, donde se fue optimizando la dosis. Ella empieza a referir que está más feliz, que durante el día está mejor, está más contenta, pero en realidad ella sigue quejándose, por ejemplo, como aparece ahí en julio, que duerme mal, que en la semana siente que se va a trabajar, que a veces se queda dormida sobre el escritorio, que tiene esta sensación permanente de falta de energía. Entonces, bueno, como buena psiquiatra, esto probablemente en ese momento pensé yo es un síntoma residual, por lo tanto tenemos que optimizar, ¿cierto?, la dosis del antidepresivo, llegando a la dosis máxima de citalopram, que fue el medicamento que se usó con ella, hasta 30 miligramos. Pero frente a esto que se mantenía, decidí en ese momento agregar modafinilo y con 100 miligramos tuvo algún beneficio, así que 100 y a veces usaba hasta 200 miligramos por día. En algún momento también al comienzo del tratamiento me dijo que despertaba varias veces en la noche, ¿cierto? Tenía quejas al dormir, así que en realidad también en junio, al control mensual, después de la primera consulta, le decidí aumentar el clonazepam para ayudarla a dormir mejor. Bueno, y así fue pasando el tiempo, ella fue a sus controles mensuales y en realidad a pesar de estos esfuerzos y de esta optimización para poder mejorar el cuadro depresivo, siempre habían estas quejas de estos que los psiquiatras o en salud mental, en depresión se llaman estos síntomas residuales, ¿cierto? Que a pesar de que el ánimo está bien, la persona se sigue quejando de algunas alteraciones como por ejemplo insomnio o algunos problemas de memoria, que es una de las últimas cosas que remite los cuadros depresivos, o a veces esta sensación de cansancio, ¿no?, de sueño poco reparador. Como tenía estos síntomas residuales, entonces yo dije, bueno, complementemos el tratamiento farmacológico, que evidentemente no lo es todo, con psicoterapia, porque a lo mejor también tiene mal hábito al dormir, no sé, o tiene algunos otros temas que también está somatizando, por ejemplo. Así que ella evidentemente fue a psicoterapia varias veces y dentro de todo cumplió. Bueno, y así pasó un año de tratamiento, abril del 2008, ¿sí?, donde la paciente se desaparece por varios meses hasta, vamos a ver después qué es lo que sucedió. El caso clínico número 2, yo me dedico a adultos, pero este es un caso que les contaba que me facilitó una colega. Es un varón de 7 años que vive con ambos padres, el mayor de 2 hermanos, y vive con sus padres y con su hermana menor de 3 años. Está en primero básico, en general tiene un buen rendimiento académico, refieren sus padres.
Dentro de los antecedentes médicos, en realidad, perinatales no hay nada de importancia, excepto que ahora en la infancia ha hecho varias amigdalitis a repetición, ¿sí? En realidad el otorrino no estaba muy convencido de operarlo, las amigdalitis han sido tratadas y se ha recuperado, ¿sí? Consulta en atención primaria con el médico de familia, porque la profesora pidió que a este niñito lo evaluaran, porque en realidad no deja hacer la clase, ¿sí? Es inquieto, no respeta turnos, interrumpe las actividades, se para, conversa y distrae a otros niños. Entonces la profesora manda el test de Conners también, que es un test que también aplican los profesores, que orienta a síndrome de déficit atencional con hiperactividad y con una puntuación de este test acorde con un diagnóstico de déficit atencional. Así que la idea es metilfenidato, ¿no? Ritalin. Y bueno, además los padres reportan que este niño a veces es irritable, no siempre, pero muchas veces el niño, además de todo esto, es irritable. Bueno, al examen físico, este niño tenía un índice de masa corporal de 24, tenía unas amígdalas hipertróficas. Y entonces lo que hace el colega de atención primaria es que envía al niño al especialista para dar inicio a psicoestimulante, porque en realidad cumple con todos los criterios de un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ¿sí? Y el niño entonces inicia su tratamiento con metilfenidato en dosis crecientes. El problema es que si bien mejora un poco en el colegio, pero el niño empieza a reportar que esta pastilla no le gusta tanto porque está con angustia. Ya, hasta ahí. Quería mostrarles la clasificación actual de los trastornos del sueño, ¿sí? Porque como conversábamos, nadie diagnostica lo que no sabe, ¿sí? Esto puede ser un poco tedioso, pero en realidad, evidentemente, no me voy a detener en cada trastorno del sueño, solo para mostrarles un panorama de lo que hoy día, de la clasificación vigente actual, que la clasificación de sueño, bueno, están los manuales en el CIE-10, por ejemplo, que es lo que usamos internacionalmente los médicos, ¿cierto? Pero además está esta clasificación que es del año 2014, que es específica de los trastornos del sueño, ¿sí? Es parecida, no es igual, y esta es la que les voy a mostrar de todas maneras, ¿ya? En esta clasificación se identifican 6 grupos, ¿ya? El primer grupo, que es el grupo del insomnio, el segundo, trastornos respiratorios relacionados con el sueño, apnea obstructiva del sueño, como les mencionaba en la charla anterior, hipersomnolencias centrales, ¿sí? Donde están, por ejemplo, la narcolepsia, trastornos circadianos del ritmo sueño-vigilia, síndrome de fase retrasada, síndrome de fase adelantada, vamos a verlo. El grupo 5 son las parasomnias, sonambulismo, por ejemplo. Y grupo 6, los trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Les voy a mostrar, no se mareen con lo que les voy a mostrar, no nos vamos a detener solamente en algunas cosas que son las más prevalentes y quizás más importantes que conozcan. En el grupo 1, la división actual es esta. Trastornos por insomnio crónico, insomnio agudo. El corte son 3 meses. Frecuencia de síntomas, al menos 3 veces a la semana, por 3 meses, mínimo 3 meses, es insomnio crónico. Menos de eso es insomnio agudo, ¿ya? Otros insomnios y 4 síntomas aislados y variantes normales, por ejemplo, la gente que tiene el mal hábito del tiempo excesivo en cama. Y otra variante que todavía está dentro de las variantes normales son los dormidores cortos, que son los que requieren menos de 6 horas de sueño y al otro día andan bien, no tienen quejas, andan sin alteraciones, ¿sí? Esto es lo que les contaba un poco, ¿sí? Definición de insomnio: dificultad persistente en iniciar, mantener y o consolidar el sueño. Tiene una alteración en la calidad del sueño. Una disfunción diurna, entonces, sí, tiene repercusiones, a pesar de tener una adecuada oportunidad de dormir, ¿sí? O sea, estar con la luz y la tele encendida, dormir en un barrio donde pasan los camiones o donde pasa el tren y me mete mucho ruido, por supuesto que no es una adecuada oportunidad de dormir, ¿ya?
y que al otro día produce entonces consecuencias, fatigabilidad, cansancio, irritabilidad, disfunción cognitiva, etc. ¿Sí? Trastornos respiratorios del sueño, muchos, ¿sí? No se mareen con esto, lo que me interesa y lo más prevalente y que tienen que sospechar clínicamente es esto, síndrome de apnea obstructiva del sueño en adultos y en los niños también, ¿sí? Y bueno, esto que es controversial, que está todavía dentro de las variantes normales, que es el ronquido, ¿sí? Les digo que es controversial porque no se han demostrado efectos cardiovasculares respecto a la gente que solo ronca y no hace apneas, pero también veremos. Criterios de diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Los criterios A son criterios clínicos, ¿ya? Que es importante que los revisen y que los conozcan en su momento, porque si tienen pacientes que se queja de somnolencia diurna excesiva, se queja de sueño no reparador, tiene un acompañante de cama que lo ha visto haciendo pausas en la respiración mientras duerme, esos son criterios no solamente de sospecha, sino que si se asocian a los criterios B, pueden tener una alta sospecha y eventualmente si no cuentan con los exámenes diagnósticos, pueden avanzar en derivar o en alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Revísenlos porque es algo frecuente, que se asocian, es multifactorial, entre otras cosas se asocia a alto índice de masa corporal, obesidad en hombres, cuello corto, cuello ancho, roncadores, una pista importante, ¿sí? Y los chilenos no nos caracterizamos por estar muy delgados ni por ser muy deportistas, ¿cierto? En general, prevalencia de diabetes, hipertensión, etcétera, es alta. Y como ven ahí en el criterio 4 del A está el haber sido diagnosticado de hipertensión, el haber tenido un infarto al corazón, al cerebro, etcétera, ¿sí? Diabetes. Ya. Hipersomnolencias centrales, como les decía, están las narcolepsias, bueno, distintas hipersomnolencias, ¿ya? Y fíjense acá, síndrome de sueño insuficiente, ¿sí? Privación de sueño. Y dentro de las variantes normales están los dormidores largos, ¿sí? Más de 10 horas se define acá, algunos lugares donde se definen más de 9 horas de requerimiento de sueño. Trastornos circadianos de ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Fase retrasada, fase adelantada, es la gente que tiene de alguna manera este reloj biológico corrido, que no tiene un ajuste, como la mayoría de la gente, o de 24 horas, o tiene un reloj corrido que no responde a estas señales ambientales, por ejemplo, luz-oscuridad. ¿Sí? Hay gente que si uno los deja, se duermen, por ejemplo, los de fase retrasada, se duermen normalmente a las 3 de la mañana y se despiertan a las 11, lo cual evidentemente es incompatible con la actividad de la mayoría de la gente y fácilmente uno puede confundirse con insomnio. Entonces, ojo, son cuadros distintos. Revísenlo. Parasomnias. Ojo, no solamente son de los niños la parasomnia, hay parasomnias que también son de los adultos, no solamente porque hay algunas de la infancia que se perpetúan en la adultez, sino que también hay algunas que aparecen o que pueden aparecer en la adultez, ¿ya? Esta que está aquí en negrita, que es la 4, se las quise destacar porque es una parasomnia, el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño. Son personas que en la noche, una vez conciliado el sueño, se levantan a comer. Y se levantan a comer donde habitualmente estos episodios de levantada a comer se asocian a amnesia. Al día siguiente gente que se despierta y dice, ¿y estas migas en la cama? O en la cocina vino un ratón, ¿no? Porque se prepararon un sándwich. Incluso hay reportes de gente que come cosas que no son alimentos. O cosas, por ejemplo, como los fideos crudos, o se comen el café a cucharadas, no sé. ¿Sí? Al otro día no hay, muchas veces hay una pérdida del recuerdo del episodio, ya sea parcial o completa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de eso? No es muy prevalente, pero la importancia de eso, en este estudio chileno que es publicado en la Católica del año 2010, ya la importancia de esto es que se asocia
en muchas veces, ya, no sé si se alcanza a ver, pero lo importante del dato es que muchas veces en este que fue un estudio, este estudio chileno de la Católica, con pacientes consecutivos, 34 si no me equivoco, donde cerca del 70% de los pacientes habían iniciado esta parasomnia frente a la prescripción o al uso de benzodiazepinas o inductores del sueño. ¿Ya? No es menor, porque acuérdense que las benzodiazepinas y los inductores del sueño son un fármaco de prescripción muy frecuente, y por otro lado está, cualquiera de nosotros lo puede prescribir, ¿cierto? ¿Quién de repente de la buena onda no le da una receta al tío, al amigo, o se toma uno después del posturno? ¿Sí? Ojo con eso. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño, ¿sí? Aquí les destaqué básicamente 3, ya hay varios también, pero síndrome de piernas inquietas. Síndrome de piernas inquietas, vamos a ver los criterios, pero diagnóstico diferencial con insomnio primario, ¿sí? No es menor. Movimiento periódico de extremidades, ya que es movimiento periódico de extremidades, como lo dice su nombre, pero es durante sueño. Síndrome de piernas inquietas es un diagnóstico clínico y que se da en vigilia. Vamos a ver los criterios, ¿ya? Importante tenerlo presente. Y el tan conocido y de moda bruxismo, ¿sí? Si yo preguntara acá cuántos de ustedes usan planes de relajación o cuántos familiares usan planes de relajación en la noche, probablemente muchos, ¿cierto? Ya, bruxismo de sueño y estos trastornos del movimiento relacionados con el sueño tienen relación también con lo que es muy prevalente de las apneas obstructivas del sueño. Así que revísenlo también, porque es un tema frecuente e interesante. ¿Qué me interesa del síndrome de piernas inquietas? Bueno, ahí los criterios, necesidad imperiosa de mover las piernas con sensación de dolor o malestar. Ya los síntomas aparecen y se agravan con la inactividad sentado o tumbado, o sea, es decir, en reposo. Los síntomas desaparecen o mejoran con el movimiento, por eso se llama piernas inquietas. La gente describe que tiene que levantarse, tiene que caminar, tiene que buscar el lado frío de la sábana, tiene que irse al baño, mojarse los pies o ponerlos en la cerámica que está fría, ¿no? ¿Sí? Piernas inquietas. Y tiene un patrón característico circadiano, como dice ahí, ¿ya? Predomina al atardecer y al anochecer. ¿Por qué? Porque se correlaciona con los niveles, con la curva fisiológica de la dopamina. La dopamina tiende a bajar en la noche, ¿sí? Menos dopamina, aparición de sintomatología. Y entonces puede perfectamente aparecer un paciente que diga, doctora, no puedo dormir en la noche, sabe que me cuesta y me puedo pasar 3 horas tratando de dormir. Ah, tiene un insomnio, entonces le damos un inductor, le damos un clonazepam, ¿cierto? Porque tiene insomnio. Se nos pasó las piernas inquietas, ¿sí? Cosa no tan infrecuente. Otra cosa que puede suceder es que, como les contaba al comienzo, nosotros podemos ser los culpables de estas piernas inquietas, ¿sí? Mírense la asociación que hay con la prescripción de medicamentos con la génesis o empeoramiento del síndrome de piernas inquietas. Miren el listado de medicamentos, hay más, pero yo les puse los más frecuentes de prescripción. Antipsicóticos, risperidona, aldol, ¿sí? En la atención primaria se usa bastante, clorpromacina. Antinauseosos, antieméticos. ¿Quién no va a prescribir alguna vez alguno de estos? ¿O quién no ha usado? Antidepresivos. ¿Cuánto porcentaje de nuestra población no toma antidepresivos? ¿Cierto? Y miren, estos son los de primera línea de elección, según las recomendaciones técnicas hoy día. Fluoxetina, sertralina, citalopram, ¿sí? Inhibidores de recaptura de serotonina, bueno, y noradrenalina también. Ya, muy frecuente uso. Litio quizás menos frecuente el uso, pero también tiene una alta asociación. Antihistamínicos que atraviesan la barrera hematoencefálica, muy frecuente uso también, ¿ya? Y polipemiantes, AINES, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, uno empieza a ver y se chuta cuando uno lleva un tiempo de médico y dice, sin haber revisado esto, ¿cuántos he generado yo o cuántos se me han pasado, no? Diagnóstico diferencial con insomnio, como conversábamos, en el embarazo. Ya en el embarazo se produce un déficit, es como un déficit nutricional relativo, ¿cierto? Porque los nutrientes se van de preferencia a esta formación de este bebé. Y entonces es frecuente que principalmente segundo o tercer trimestre aparezcan piernas inquietas. Dieta, ¿sí? Están de moda, dietas vegetarianas, veganas, etcétera, ¿sí? El fierro es un cofactor de la dopamina.
¿ya? Así que la gente que por alguna razón, no tengo nada en contra de ellos, decide no comer carne, carnes rojas principalmente, ya, ojo, es gente que hay que medirle ferritina y tienen que idealmente tomar suplementos de fierro porque puede ser la causa de piernas inquietas, ¿sí? Y también hay harta evidencia que en insuficiencia renal crónica son pacientes que habitualmente sufren de piernas inquietas y que pacientes, como tienen alteración del metabolismo del fierro, estos pacientes cuando se trasplantan se acaban las piernas inquietas, ¿sí? Ya. Bueno, entonces con toda esta información y con todo este manual, que espero que en algún momento revisen, para tenerlo presente, principalmente lo que está destacado ahí en cada una de los 6 grupos, ¿ya? Volvamos a nuestros casos clínicos. El primer caso de esta mujer, ¿cierto? Por un episodio depresivo que yo les había contado que más o menos en abril del 2008 había quedado con una receta de uso permanente, por lo tanto ella se había desaparecido. Llega en noviembre de ese mismo año contándome que había ido al broncopulmonar. El broncopulmonar le había preguntado si es que roncaba. Decidió solicitarle un examen de sueño, un polisomnograma, PSG, pero en realidad ella por motivos económicos y porque en realidad no es tan barato, decidió postergarlo porque además que tenía mucha pega, ¿sí? Pero me lo contó como anécdota al control de noviembre del 2008. Bueno, finalmente en mayo del año 2009 decide hacerse este polisomnograma donde le diagnostican un síndrome de apnea obstructiva severo, ¿sí? Síndrome de apnea obstructiva severo significa que uno hace más de 30 apneas obstructivas de sueño por hora. Apneas por hora de sueño, perdón, al revés. ¿Sí? Más de 30 pausas en la respiración, o sea, casi al menos 1 minuto por medio, ¿no? Y entonces ella adquiere el tratamiento, que es el CPAP, ¿sí? Alrededor de julio del 2009 inicia a usar el uso del CPAP ajustado a la presión que le indican y cuando va a control, después alrededor de septiembre, nos damos cuenta que con la misma medicación que yo le había dejado, que había empeorado su apnea obstructiva del sueño con el clonazepam probablemente, porque el clonazepam es relajante muscular, por lo tanto empeora las apneas. Se le acabaron los síntomas residuales. Entonces, ¿eran síntomas residuales? ¿O en realidad había subdiagnosticado el cuadro respiratorio del sueño? ¿Sí? Bueno, y evidentemente el modafinilo lo guardó, ¿no? Ya no lo requirió más. Bueno, entonces, si es que en ese momento, cuando yo recibí a la paciente en mayo del 2007, hubiera tenido presente los trastornos del sueño, probablemente la historia hubiera sido otra, ¿sí? Dentro del ejercicio del diagnóstico diferencial, debiera haber tenido presente, bueno, el hipotiroidismo, que eventualmente no hubiera estado compensado, el episodio depresivo mayor con síntomas residuales, que era la hipótesis que se manejó en el manejo del cuadro. Pero respecto a sueño, en realidad ahí eso fue lo que se escapó, ¿no? Porque no hubo sospecha, ¿sí? Y dentro de los cuadros, por edad, por fármacos, por peso, acuérdense que tenía un IMC que estaba ahí al límite de la obesidad, si no me equivoco, ¿ya? Habría que pensar en el grupo de las hipersomnolencias. ¿Tenía algo mejor un síndrome de sueño insuficiente? ¿Era una dormidora larga? Roncaba, tenía sospecha de síndrome de apnea obstructiva del sueño, tenía piernas inquietas que a lo mejor explicaban, le estábamos dando un nivel de recaptura de serotonina, ¿cierto? A lo mejor eso produce una mala calidad de sueño y eventualmente al otro día andaba con sueño la mujer, ¿sí? Y o movimiento periódico de extremidades. Entonces la anamnesis siempre tienen que tener presente, cuando sea pertinente, por supuesto, ¿sí? Primero, horas suficientes de sueño, ¿sí? Que si bien los requerimientos son personales, pero hay un mínimo o hay un rango que está dentro de lo normal, que es 7-8 horas, como conversábamos. Bueno, la menopausia, los cuadros obstructivos en mujeres siempre empeoran con la menopausia. Antecedentes de ronquido, de apneas presenciadas, necesidad de mover las piernas previo a conciliar el sueño, piernas inquietas. Si desordena la cama,
la dieta, como conversábamos, ¿ya? Y en el examen físico, retrognatia, índice de masa corporal, ¿ya? Mirar la garganta. La gente que se queja de sueño en el día hay que mirarle la garganta, ¿sí? Y hay que fijarse en la pera. La retrognatia es una condición que está ósea, anatómica, que también está relacionada con la apnea del sueño, ¿sí? Caso 2, este niñito con déficit atencional, ¿sí? Diagnósticos diferenciales. Déficit atencional primario, secundario. Y si era secundario, bueno, el sueño. Síndrome de sueño insuficiente. Este niñito roncaba, le preguntamos, parece que no le habíamos preguntado, ¿cierto? ¿Tendrá un SAOS? ¿Tendrá piernas inquietas? Piernas inquietas también se dan en niños, ¿sí? De nuevo, en la anamnesis, entonces, más correcto hubiera sido preguntar horas suficientes de sueño, posición que adopta al dormir, roncopatía, apneas presenciadas, necesidad de mover las piernas, pensando en piernas inquietas, ¿sí? Y en el examen físico, ojo con los respiradores bucales de los niños, mirar la garganta, las adenoides, las amígdalas, índice de masa corporal y retrognatia, ¿sí? Miren esta vía aérea, esta es no sé si han revisado la clasificación de Mallampati, la clasificación que ocupan los anestesistas principalmente para ver la vía aérea, ¿cierto? Para ver la facilidad o dificultad que van a tener en intubar, ¿cierto? Esa vía aérea no es lo mismo que esta vía aérea. Miren esas amígdalas ahí cómo están obstruyendo, ¿sí? Por una cosa evolutiva, ¿cierto? En los niños obviamente las amígdalas tienden a estar más grandes, más hipertróficas, entonces hay que mirarlas, ¿sí? La garganta. Retrognatia, miren esa pera, ¿sí? Evidentemente ese tamaño óseo mandibular, así, que es el sustento de todos los músculos del cuello, de la lengua y también de la vía aérea, de todo el tejido blando, ¿cierto? Nos da pistas que tiene un espacio de una vía aérea bastante reducido, bastante menor de lo anatómicamente normal, ¿sí? En estos pacientes también hay que sospechar, chicos y grandes, pediátricos y adultos, ¿sí? Bueno, siguiendo con este caso de este niñito, ¿no? Aquí les puse un cuadro de los niños y adolescentes, en realidad, ¿ya? Pero del promedio de la necesidad de horas de sueño. Fíjense cómo va variando. Este niñito dijimos que tenía 7 años, ¿sí? Este niñito entonces con 7 años deberá dormir entre 10 y 11 horas por noche, ¿sí? Ya no deberá dormir siesta. Por lo tanto, debiera acostarse como a las 8 de la noche, dormirse en verdad a las 8 de la noche, para el otro día levantarse a las 7 de la mañana para irse al colegio, ¿cierto? Bueno, evidencia de que hay alguna relación importante entre déficit atencional y sueño. En honor al tiempo lo vamos a pasar, ¿sí? Entonces, los padres deciden consultar con una neuróloga que se dedica a sueño, porque en realidad, a pesar de que habían algunos resultados en el colegio, pero el niño estaba con algunos efectos adversos al metilfenidato, ¿cierto? La ansiedad, entre otras cosas que conversábamos, y si bien la respuesta con dosis crecientes había sido beneficiosa, pero no completa dentro de todo lo esperado con el metilfenidato, ¿sí? Entonces, la neuróloga que sabía de sueño empieza a hacer otras preguntas, ¿cierto? Una anamnesis un poquito más detallada. Y aparece el antecedente que el niño es roncador desde pequeño, que hiperextiende la cabeza al dormir, que es una posición que adoptan los niños cuando tienen alguna cosa que les obstruye la vía aérea para poder mejorar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Que tienen una mala higiene del sueño, que los papás dicen que en realidad ellos son un poco relajados, principalmente en los fines de semana, pero que de domingo a jueves, que es cuando tiene que levantarse al día siguiente para ir al colegio, se duerme como a las 10:30 porque espera al papá que llegue la pega para que lo pueda ver. Y al otro día se despierta a las 6:15 para alcanzar a estar listo cuando pasa el furgón a buscarlo, ¿sí? Si ustedes sacan la hora de cuánto está durmiendo ese niño, no duerme las 10 u 11 horas que necesita, ¿cierto? Y bueno, los fines de semana peor, ¿no? Ahí no hay ningún control. Entonces, ¿qué hizo la neuróloga? Lo hizo una interconsulta al otorrino porque le dio estas amígdalas grandes. El niño se operó de las amígdalas, no solamente por las amigdalitis a repetición, sino que era un factor obstructivo importante, ¿sí?
aprovechando que venían las vacaciones de invierno, suspendieron el metilfenidato para hacer una prueba terapéutica de alguna manera al revés, ¿no? Suspendiendo el medicamento para ver si con una mejora de la higiene del sueño, o sea, este niño duerme no solamente en cantidad, sino que en calidad de sueño como corresponde, se resuelve el déficit atencional, ¿ya? Evidentemente no tengo nada en contra del metilfenidato, creo en el déficit atencional como un diagnóstico, ¿sí? Pero ojo, este mal de la mala higiene del sueño hoy día, principalmente en nuestros niños, no es menor el día de hoy. Pantallas, a propósito de la charla que van a escuchar después, ¿cierto? Así que, ojo. Conclusiones, entonces. Primero, es que en los trastornos del sueño hay que buscarlos activamente. Muchas veces las personas no llegan con el motivo de consulta propiamente tal del sueño, a menos que sea un centro que se dedique al sueño, ¿ya? Pero si no, en general, a ustedes no les va a llegar con un motivo de consulta tan explícito necesariamente. Y entonces siempre hay que sospecharlo, ¿sí? A pesar de que estén tratando al paciente por depresión o por alguna otra cosa, ¿sí? Eso. A continuación se dará paso a una ronda de preguntas. Le pedimos... Ya. A ver, ahora sí. A continuación se da paso a una ronda de preguntas. Le pedimos, por favor, levantar la mano para hacer la pregunta para que un asistente le acerque un micrófono. Y también identificarse antes de hacer la pregunta. No escucho. Aló. Bueno, yo quería preguntar si los trastornos del sueño pueden llevar a la depresión o es la depresión la que lleva a tener trastornos del sueño. ¿Y cuántos trastornos del sueño puedo tener en un cuadro depresivo? A ver, son como 3 preguntas, en realidad. A ver, primero, no sé si recuerdas en la primera charla que lo pasé muy rápido, pero hoy día es un factor de riesgo claro. Los trastornos del sueño, pero principalmente la privación del sueño como causa de trastornos mentales, ¿sí? Y dentro de eso la depresión, ¿ya? Ahora, en general también ahí uno dice, bueno, el huevo de la gallina, ¿no? También hay personas que inicialmente no tienen trastornos del sueño, que hacen cuadros depresivos y que como parte de los síntomas depresivos inicialmente está el insomnio, que de hecho es uno de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Y después lo que uno ve muchas veces es que el cuadro depresivo pasa y el insomnio continúa, se queda, ¿sí? Y entonces ahí quizás la moraleja es que el insomnio no solamente puede ser parte de los síntomas de alguna enfermedad como la depresión, sino que en general el enfrentamiento y el enfoque hoy día es que hay que hacerse cargo del insomnio propiamente tal, ¿sí? No es llegar y prescribirle inductor o lo que sea y después olvidarse y decir, bueno, se pasará solo el insomnio así como se le mejoró el ánimo, ¿no? Creo que te respondí las preguntas o falta alguna. Me faltó cuántos trastornos del sueño puedo tener en un cuadro depresivo. Si puedo, por ejemplo, ver el movimiento de piernas inquietas o insomnio o cualquier otro. Puedes tenerlos todos. Ya. En general, la regla, más que la excepción, como conversábamos, es que existe una comorbilidad, no solamente entre los trastornos del sueño, ¿ya? En este estudio chileno que yo les mostraba, vieron también que existía una alta comorbilidad con otros trastornos del sueño, ¿sí? Bruxismo, insomnio. Y la prescripción del inductor o de la benzodiazepina no era casual, ¿no? Por el cual se gatilló el trastorno de alimentación relacionado con el sueño, sino que la prescripción tuvo que ver con un insomnio, por ejemplo, ¿sí? Es frecuente, piernas inquietas, sí.
es multiestrategia en realidad, ¿sí? Entendiendo que desde lo farmacológico es una de las alternativas, pero el tema de los hábitos de sueño, que incluye horarios bien claros, bien rigurosos con el tema de los hábitos, de los horarios, también la exposición a luz en los momentos indicados. ¿Ya? Ahí es como la consigna, es que el mejor horario para exponerse a pantalla es en la mañana, ¿sí? Y el peor horario, por supuesto, es en la tarde-noche. ¿Ya? Ahí también va a depender de si es una fase retrasada, si es una fase adelantada, etcétera, ¿sí? Pero en eso hay evidencia que para una de las cosas que sí sirve la melatonina es para esos trastornos, que de alguna manera, como hay una alteración en este reloj biológico, y entonces exógenamente le damos melatonina, que es una de las señales, ¿cierto?, que le dice al cerebro, es de noche, hay que dormir, o es hora de dormir, ¿sí? Ahora vamos a dar espacio para una pregunta más. ¿Alguien que quiera preguntar? Doctora, aprovechando el espacio de las preguntas, me gustaría saber acerca del tema del déficit atencional y el sueño, lo que no vimos. Déficit atencional y sueño. ¿Ya? Como la relación, en qué afecta el tratamiento. A ver, ese es un tema también que, como conversábamos, no es tan fácil estudiarlo. En este paper que les puse acá, que es reciente, que es un review, llegan a la conclusión de que en realidad están el trastorno de déficit atencional propiamente tal, ¿cierto?, primario, donde ya estos niños, y bueno, adultos también, porque no es un diagnóstico que en general se pase, sino que en general tiende a continuar en la adultez, ya hay un alto porcentaje que además tiene trastornos del sueño, ¿sí? Hasta un 50% de las personas con déficit atencional además tienen un trastorno del sueño. Y de hecho, si uno hace la anamnesis, en estos niños habitualmente son niños, por ejemplo, que les cuesta conciliar el sueño, ¿sí? Y uno dice, bueno, es secundario a la hiperactividad. Sí, puede ser, pero no está tan claro. O sea, claramente es gente que tiene mayor prevalencia de trastornos del sueño que la población normal, sin déficit atencional, ¿sí? Entonces, está ese grupo, y también está el grupo de estos déficit atencional secundarios, donde el trastorno del sueño es la causa, ¿no? Es la causa. Este ejemplo que yo les ponía de este niño donde tenía 2 trastornos del sueño que explicaban la sintomatología. Y ahí acordarse quizás también de la primera charla, donde para las funciones cognitivas superiores que anden bien, estas son subsidiarias de un buen dormir, ¿sí? No solamente en calidad, sino que también en cantidad. Y eso ocurre para los niños también, pues no solamente para los adultos, ¿cierto? Y en los niños las manifestaciones de estas alteraciones muchas veces son conductuales, porque ellos no tienen la capacidad necesariamente, bueno, depende de la edad y de varias otras cosas, pero decir tengo sueño, estoy cansado, anoche no dormí bien, me desperté con la boca seca, duermen solos habitualmente. Entonces este criterio de apnea o ronquido, duermen solos los niños, entonces tampoco hay un testigo tan bueno que esté ahí, ¿cierto? Etcétera. Doctora, ¿y el hecho de que un niño tenga déficit atencional cuando pequeño, lo predispone a tener trastornos del sueño cuando es adulto? Hasta donde yo sé, no hay una asociación causal de déficit atencional. Como te digo, se ha observado que tienen más prevalencia de trastornos del sueño, pero no sé si hay una asociación causal del déficit atencional con que tengan más trastornos del sueño. Ahora, sí, ahí surgen otras cosas también. Por ejemplo, hablamos las complicaciones del tratamiento. Acuérdense que los psicoestimulantes, que son el tratamiento para el déficit atencional, producen insomnio, ¿no? Entonces, no es tan fácil la respuesta, pero sí hay una asociación mayor y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, si es que tienen algún paciente, independiente de la edad, con diagnóstico, con tratamiento ya de frentón por trastorno de déficit atencional, tienen que preguntar por esto otro. Muchas gracias.
Agradeciendo la presentación de la doctora Quintanilla en esta sesión, se le hará entrega de un presente. ¿Las charlas todas se retrasan 5 minutos? Todavía no se puede salir. Todavía no se puede salir. Las charlas están todas retrasadas en 5. Vamos a la misma hora. A continuación, les invitamos a un coffee break que se extenderá en honor al tiempo hasta las 10:15 para seguir a continuación con las sesiones de esta mañana. Muchas gracias.